Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Realme 8, el nuevo terminal pequeño del hermano pequeño el Realme 8 Pro que se daba a conocer en la India y que llega la verdad con características muy interesantes y un precio bastante asequible. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de este nuevo Realme 8. Bien, así es, Realme realizaba dos presentaciones, una global en la que conocíamos el Realme 8 Pro junto a su nuevo reloj inteligente y la nueva versión de auricular inalámbrico, y una presentación en la India en la que conocíamos este Realme 8. Un terminal que llega con características bastante similares a la serie anterior, un diseño también similar al de su hermano mayor, la versión Pro, y la verdad un precio bastante bien asequible, es decir, un precio que conforme a sus características está muy bien. Pero bien, comencemos como digo por su diseño, donde si bien la configuración de cámara se mantiene, es decir, exactamente la misma, tanto en la versión Pro, no los sensores, porque ya hablaremos de eso, pero sí que es verdad que la configuración es la misma como está dispuesta tanto en la versión Pro como en la normal, sí que es verdad que los diseños cambian un poco. Me gustaría que me dijeran en los comentarios qué os parece, si os gusta más el diseño de la versión Pro, que es como un diseño más, digamos así, que no es tan exagerado, es decir, son colores más tranquilos, es decir, colores simples y ya está. No tanto como a lo mejor esta versión que es más básica, que llega con colores un poco más, digámoslo así, que llaman más la atención, ¿no? Pero un diseño bastante bonito. Como siempre digo, esto es algo subjetivo, es decir, puede que a ti te encante y puede que a mí también, o puede que a ninguno de los dos nos guste, pero sí que es verdad que es un diseño bastante bonito. Esta cuádruple configuración de cámara, bastante, como digo, bonita, un frontal bastante bien aprovechado y la verdad un diseño que en general me gusta. Pero bien, comenzamos a hablar de lo interesante y empecemos por su ficha técnica, comenzando como siempre por su pantalla, donde destaca un panel de 6,4 pulgadas con tecnología Super AMOLED, resolución Full HD Plus y la pérdida de los 90 Hz pasando a tener 60 Hz. Bien, me explico. Primero, un tamaño muy interesante, 6,4 pulgadas en esta versión pequeña, está genial, junto a esa resolución Full HD Plus, y que la verdad me alegra oír eso, en vez de tener una resolución HD Plus, que podrían haberlo puesto perfectamente, pero me alegra ver que tienen resolución Full HD Plus. Pero además aquí lo interesante es que primero mantenemos la tecnología Super AMOLED, que eso la verdad le da un toque a esta pantalla, tanto en fluidez como en nitidez, pero además el toque de diferencia entre, ya lo vemos en la pantalla, el toque de diferencia entre el Pro y el normal. El Pro mantiene una tasa de refresco de 90 Hz y en este caso lo perdemos y nos quedamos con la estándar de 60 Hz. La verdad que una característica de pantalla muy interesante, bastante buena, porque hablamos de un terminal, como digo, una gama media, muy media, la verdad, con lo cual no vamos a ver, por ejemplo, aquí paneles OLED, ni vamos a ver resoluciones 2K y menos todavía 120 Hz de tasa de refresco. Pero bien, pasemos a hablar de su procesador, donde como casi siempre Realme ha optado por MediaTek en vez de por Qualcomm, y han optado por el mismo procesador que veíamos en la serie 7 de Realme, y esto a algunos usuarios le ha mosqueado un poco, es decir, que se mantenga el mismo procesador, que bueno, por cierto es el MediaTek Helio G85, un procesador que como digo ya veíamos en esta Realme 7 serie y volvemos a ver en esta Realme 8 serie, un procesador interesante, la verdad, porque primero mantenemos la conectividad 4G, con lo cual nos indica primero que, oye, está bien 4G, hoy en día el 5G no es que esté muy extendido y eso va a permitir que el teléfono tampoco se encarezca mucho el precio. Y segundo, sigue siendo un procesador muy potente. MediaTek lo presentó como un terminal enfocado para el gaming, es decir, a la hora de los juegos, videojuegos, etcétera, que queramos jugar con este terminal no vamos a tener ningún problema de fluidez, es decir, va a ir todo perfecto, pero sigue siendo un procesador, como digo, muy bueno, interesante y sobre todo que lo veamos en este Realme 8, pero es lo que ha decepcionado un poco, porque para los usuarios de los propios más fans de Realme han visto que no ha sido una evolución de una serie a otra, es decir, que no es como un Realme 8, sino más como un Realme 7 2.0. Pero no tenemos que dejar este procesador, la verdad que sigue siendo un procesador que vale muchísimo la pena hoy en día y sigue siendo un procesador muy potente, no tiene mucho tiempo, como digo, lo conocemos a principios de septiembre de 2020, con lo cual la verdad que no tiene ni un año. Pero bien, pasemos a hablar de tanto memoria RAM, que cuenta con 3 versiones de 4, 6 y 8 GB y una única versión de almacenamiento interno de 128. Esto yo siempre lo comento, de memoria RAM vamos perfectos, 3 versiones, para el que necesite RAM ahí tiene suficiente, pero sí que es verdad que en el almacenamiento interno me hubiera gustado ver a lo mejor una versión de 256 para ampliar un poquito más la memoria, que no tengamos que depender tanto de tarjeta micro SD, pero aún así en almacenamiento interno y en memoria RAM vamos perfectos.
Bien, también uno de los principales cambios respecto a su versión Pro es en el apartado fotográfico, donde si bien mantiene esta cuádruple configuración de cámara, sí que es verdad que se dista en el sensor principal. La versión Pro se daba a conocer como con este super sensor de 108 megapíxeles, cuando en este Realme 8 vemos el sensor típico de Sony de 64 megapíxeles. Un sensor muy polivalente que hemos visto en muchísimos terminales y que a día de hoy sigue siendo muy buen sensor. A este sensor principal le acompaña un sensor de ultra gran angular de 8 megapíxeles, un sensor macro de 2 y un sensor monocromo de otros 2 megapíxeles. Con lo cual una configuración interesante, es decir, seguimos manteniendo una misma configuración de los 4 típicos sensores de Realme, pero sigue siendo sigue siendo una configuración tanto interesante como buena, es decir, mantiene un sensor de 64 megapíxeles que crece respecto a esta Realme 7 serie un poquito, y la verdad eso hace que mejore un poquito más la calidad de la fotografía. Pero como digo, una configuración de cámara muy interesante, habitual, es decir, son sensores habituales, no hay nada nuevo que digamos así, pero sí que es verdad que es bastante buena. Bien, en su cámara selfie único sensor, tenemos un sensor de 16 megapíxeles, como digo, encargado para los selfies. Cuando digo único, lo digo porque aquí no está acompañado de un ultra gran angular, ni de un macro, ni de un TOF, como hemos visto en otros casos, sino que un único sensor. Bien, también viene muy fuerte en su apartado de la batería, es que contamos con una batería de 5000 mAh, que es una batería muy grande, y una carga rápida de 30 vatios. Está muy bien porque primero sabemos que la carga rápida realmente es buenísima, es decir, la comparamos con cargas rápidas como la de OnePlus, al fin y al cabo comparten tecnología, pero sí que sabemos que una carga rápida muy buena de 30 vatios, más que suficiente para este Realme 8, y una batería de 5000 mAh muy grande, es decir, una pila de 5000. Sabemos que autonomía vamos a tener de sobra, es decir, en un gama media con un procesador como el Helio G85 y características como esta, es verdad que no vamos a tener un gran consumo, con lo cual esta batería es más que suficiente. Bien, hasta aquí hagamos un pequeño balance, es decir, tenemos características muy buenas como su pantalla o como su configuración de cámara y características que nos dejan un poco regular, como a lo mejor podríamos decir lo que os comentaba, el almacenamiento interno, más almacenamiento interno, y el tema del procesador que nos ha dejado ahí, porque como digo sigue siendo un buen procesador, pero repetir otra vez un procesador hay mucha gente que no le ha terminado de convencer. Con lo cual, a la hora de comprar este terminal que ya os adelanto, que bueno, solo se va a quedar de momento, por el momento, como digo, en la India, puede ser que algún momento llegue de forma global o simplemente sea una versión para la India, de todas formas por internet se puede comprar todo, pero si tenéis pensado comprar este Realme 8, debéis tener muy en cuenta tanto sus características buenas como sus malas, es decir, daros cuenta que imagínate que tiene un Realme 7, no te vale mucho la pena de momento hacer el cambio a menos que aprecies muchísimo la fotografía y quiera una mejora en el sensor, pero por tema de potencia de momento no recomendaría el cambio. Pero bien, terminando un poco las características en cosas de temas que añadir, contamos tanto con Android 11, Realme UI 2.0, su capa de personalización, contamos tanto con USB tipo C, Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Además, por cierto, destacar que cuenta con detector de huella bajo pantalla, que la verdad interesante, lo pasa del Realme 7 que lo teníamos en el lado, ahora bajo pantalla. Pero bien, estas son todas las características del nuevo Realme 8, como digo, un terminal que se presentaba solo por el momento en la India, pero que llega la verdad que es muy interesante. Pero vayamos a lo que de verdad importa, el precio. Pues bien, en su versión más básica, entre comillas, de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, pasa al cambio a 179 euros. Un precio muy interesante, primero porque tenemos características de gama media total, es decir, no es media alta ni media baja, media total, pero son características muy buenas, a pesar de un par de cosillas, como he dicho, que al fin y al cabo no son críticas, sino son apuntes, por así decirlo. Sigue siendo un terminal muy interesante y a tener en cuenta, la verdad. 179 euros yo lo veo un precio perfecto para este Realme 8, no está alto, son características buenas y la verdad que un terminal muy interesante. Déjame abajo en los comentarios qué te parece este nuevo Realme 8, que la verdad tampoco dista mucho en cosas generales de su Realme 8 Pro. Sí que es verdad que ese Realme 8 Pro destaca pues por sus 90 Hz, sus 50 vatios, su sensor principal de 108 megapíxeles, es decir, un poquito mejor en cosas generales. Pero tampoco hay tanta diferencia. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción. Tampoco olvides suscribirte, darle a me gusta al vídeo o compartirlo con tus amigos. Muchísimas gracias por verme, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!